tema de hoy es un tema muy interesante, Ciro el Ungido, y vamos a descubrir qué conexión tiene con lo que ya estudiamos el día de ayer y lo que estamos estudiando durante esta semana. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para nuestro estudio de hoy. Bondadoso Padre, estamos agradecidos por tu palabra porque nos permite ver las cosas que están sucediendo en este mundo desde la perspectiva correcta, es decir, desde tu dirección. Y pedimos que nos ayudes a mantener siempre esa confianza de que tu palabra se cumplirá porque se ha cumplido hasta aquí. Oramos en Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, continuando con la narración que mencionábamos ayer sobre la caída de Babilonia y cómo Ciro finalmente, desviando el cauce del río Éufrates, entra a Babilonia y le hace pasar su último día en el día de la fiesta de Belsasar, llama la atención que cuando la Biblia se menciona, o en la Biblia se menciona a Ciro, ya en pasajes como en Isaías, se lo menciona en un papel tan importante que, como dice el título de nuestra lección de hoy, es el ungido de Dios. Y esto llama la atención porque hay algunos paralelismos que vamos a ir viendo hoy con nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera que nos ayudara a ver esto en primer lugar. ¿Qué es lo que está de fondo en la historia que hace que Ciro se convierta en el ungido de Dios, pero que simplemente es un símbolo de lo que pasará hacia el final? Bueno, recordemos nosotros haciendo el repaso de cómo fue la caída de Babilonia literal, porque es lo que hemos estado comentando especialmente en estos últimos días. Recordemos que el acto de Belsasar de hacer una fiesta para demostrar que él tenía todo el poder, hacer a un lado aún al Dios de Israel y mostrar que no tiene ningún control y traer los vasos del templo que habían sido confiscados de Jerusalén, todo eso es el final de su reino. Hasta que entra Daniel y después de lo que aconteció ahí de una mano escribiendo en la pared, revela lo que está diciendo. Él va a condecorar a Daniel y precisamente esa misma noche es el final para su reino y es el comienzo de un nuevo reino. Es más, hay algo aquí que no quisiera que pasáramos por alto. ¿Por qué no hubo una matanza a los funcionarios y todo eso? O sea, que tuvo que ver con el papel de Daniel. Wow. Es increíble lo que un hijo de Dios puede hacer y la influencia que puede ejercer. Así que hubo una transición tranquila, pacífica, podemos decirlo, entre un reino y otro. Pero eso fue realmente generado por la presencia de este siervo de Dios, que se llama Daniel, y que para mí bien representa lo que está por suceder en estos últimos días, que mientras Babilonia cae, ese es el momento en que los hijos de Dios, como dice el libro de Daniel al final, brillan como estrellas a perpetua eternidad. El final de este mundo no debe ser un terror para los hijos de Dios, porque ahí es donde los hijos de Dios van a ser liberados. Y entonces en la palabra de Dios se muestra el papel de Ciro al permitir, después de este evento y cuando él retoma el reino, los líderes judíos le hacen ver que incluso está profetizado muchos años antes, aún que él existiera, que él naciera, que él iba a cumplir un papel protagónico en permitir que el pueblo de Dios regresara a su tierra y volviera a reconstruir el templo. Entonces, ese papel realmente sería el papel de Jesús en estos últimos días, cuando la gran Babilonia espiritual está cayendo, cuando están tratando de destruir a los hijos de Dios. Entonces aparece Jesús en las nubes de los cielos. Lo que llama la atención acá es que Dios, en su plan, Él escoge a Ciro, que es alguien que no era de su pueblo, pero también escoge a este rey pagano como un símbolo de Cristo Jesús. Esto nos debe dar ya a nosotros una indicación de que Dios obra a veces en maneras que nosotros no podemos entender y que se salen de nuestros preconceptos
de nuestros prejuicios, de cómo creemos que deben ser las cosas. Algunos, hermanos Gerson, están preocupados Sí. ahora que si vamos a llegar hasta el final, que la iglesia, que si va a caer, que lo que hace, que el otro, y están inventando chismes y cosas. Miren, Dios siempre va a cumplir su propósito. Amén, y eso es importantísimo. Y a propósito de eso, pastor, me gustaría, como principio general, nos va a ayudar muchísimo, estoy seguro, comprender, nos gustaría que nos ayudara a comprender, quiero decir, que aunque es cierto que Ciro es un símbolo de Cristo presentado en la misma palabra de Dios, tampoco deberíamos leer más que lo que la Biblia nos presenta, que es uno de los problemas que tenemos, pastor, que de repente, Ciro fue, entonces, ¿qué hizo él? ¿Cómo vivió? No, hay cosas que no. ¿Cómo podemos aprender a separar esos elementos de los detalles minuciosos con los principios que sí quiere mostrarnos la Biblia? Sí, es correcto. Y recuerden ustedes que precisamente el propósito de esta lección, por eso es que no hemos ido así por detalles. Incluso yo estaba mencionando, estábamos conversando antes de esta grabación, que sería bonito ir cuando estudiamos esto de la caída de Babilonia, Claro. el secamiento del Éufrates, Ciro, ir a todos los textos, están ahí en Isaías, en los profetas, pero no es ahorita el propósito que usted, a veces nosotros ya conocemos estas cosas. El propósito de esta lección que nos ha estado induciendo todo este trimestre es ver el panorama general, es ver el panorama global, y tener mucho cuidado también con la aplicación de los paralelismos, de las parábolas o de las historias que hemos estudiado específicamente, y no tratar de que cada cosita coincida, porque no podemos agarrar nosotros la Biblia, ¿verdad? Y con el periódico y las noticias a la par y ver, bueno, y esto que pasó ayer, este borbandeo, aquí en dónde está en la Biblia. No, no es ese el propósito de la palabra de Dios, es decirnos a dónde están conduciendo los eventos globales de este mundo. Nos dicen también, cuando estos eventos sucedan, nos vamos dando cuenta cuánto más nos estamos acercando al fin, pero debemos tener mucho cuidado con incluso alegorizar y tratar de tomar cada detalle, ¿verdad? Bueno, si Ciro es comparado con, para poner un ejemplo, ¿verdad? Si Ciro es comparado, bueno, Dios le llama hasta Ciro mi pastor, y es lo mismo que estamos viendo que así como él liberó al pueblo de Dios de la esclavitud, o sea, que pudieran regresar a su tierra, y así cuando Jesús venga, entonces indica que Ciro es un tipo de Cristo, y cuántas esposas tenía él. Bueno, y si él tenía más de una, entonces yo también puedo. No, ese tipo de comparaciones arruinaría realmente el propósito. Debemos verlo a él en donde la Biblia lo señala, y el papel que él cumple hasta allí. Pero más adelante de eso, bueno, nosotros no tenemos autorizado. La Biblia dice siempre: no vayáis más allá de lo que está escrito. Amén. Ahora, ese día que Daniel estuvo frente a Belsasar y que le anunció lo que había escrito en la pared, y por lo tanto ahí terminaba ese imperio tal como había sido predicho en la cabeza de oro, me imagino que también Daniel tenía en mente, pastor, esa profecía de Jeremías, que su pueblo iba a estar 70 años en Babilonia, y hasta ahí era el tiempo que se estaba cumpliendo. ¿Y por qué menciono esto? Porque ahora quisiera hacerle esta pregunta. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo podemos hacer? Tal vez sea la forma de hacer la pregunta, para poder afianzar nuestra fe de tal manera en la palabra de Dios que pase lo que pase, incluso cuando vemos que el mundo actualmente, en estos momentos, se está movilizando de una manera terrible y los mensajes bélicos se están dando de todos los lados, confiar que Dios va a cumplir su palabra, tal como cumplió la profecía de los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel, y que no tenemos que temer pese a lo que los seres humanos intenten o que Satanás intente a través de los seres humanos. Bueno, creo que a profetas como Daniel, ellos fueron muy afianzados, muy confiados en lo que decía la palabra de Dios, vieron el cumplimiento de lo que decía la palabra de Dios, porque no solo lo que Dios le reveló a Daniel, por ejemplo, de ese sueño, yo lo mencioné, que ya el libro de Isaías, por ejemplo, hablaba de la suerte, de la caída de Babilonia, y Daniel estaba tan seguro que eso se iba a cumplir porque Dios lo había dicho en su palabra.
Creo que nosotros somos la generación, para ponerlo de esta manera, que más puede constatar el cumplimiento de todo el registro de la palabra de Dios fielmente hasta el día de hoy. Amén. Y podemos estar ahí tan seguros. Por ejemplo, la Babilonia literal, Dios dijo, no va más a ser reconstruida. Y aquí ha pasado el tiempo, siglos, milenios, y la palabra de Dios permanece siempre segura, firme. Entonces creo que eso nos da pie para saber que lo que vendrá, que lo que la palabra de Dios dice que vendrá, va a suceder tal como lo ha dicho. Pero tenemos que afianzarnos en la palabra de Dios y no permitir que nada nos desvíe de la palabra de Dios, los acontecimientos o lo que diga alguien o lo que no diga alguien, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Y yo terminaba pues la reflexión también el día de ayer mencionando un poco de eso. A veces nos preocupamos o creo que hasta podemos comenzar a pelear entre nosotros mismos como pueblo de Dios, cuando lo que tenemos que hacer nosotros es realmente dedicar nuestras vidas a Dios, es entregarnos a Él, es compartir el mensaje que tenemos, porque lo más importante de todo en este mundo, al final, hermano Gerson, lo más importante será estar del lado correcto cuando estas cosas sucedan, haber aceptado el Evangelio eterno, haber aceptado a Cristo Jesús. Qué gozo será cuando los hijos fieles de Dios vean venir a su Maestro, vean venir a su Salvador, a su Redentor en las nubes de los cielos. Amén. Ese es el gran acontecimiento que está viniendo. Un día, fuera de lo que está pasando en este mundo, veremos a Jesús venir en las nubes de los cielos. Amén. Y hacia ahí vamos. Esa será la gran liberación. Ese es el futuro que le espera a los hijos de Dios. Así que no concentremos nuestra mirada. Vemos lo que está pasando. Claro. Y sufrimos también por lo que está pasando. Pero no es la suerte final, no es el destino final. El destino final para los hijos de Dios es el reino que no tendrá fin. Amén. Y qué maravilloso es saber eso. Jesús viene por segunda vez. Ayer nuestro pastor nos hacía leer ese texto y solamente lo quiero recordar para finalizar y que nuestro pastor ore por nosotros. Es verdad que van a guerrear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Es el texto. Jesús ya ganó esta victoria. Está predicho así y podemos descansar en eso. Por eso me gustaría que orara por nosotros, pastor, porque de repente no estamos ajenos a lo que sucede en este mundo y puede ser que a veces nuestro corazón tambalee y comencemos a pensar por qué está sucediendo, qué va a pasar con nosotros. La incertidumbre es parte de nuestra vida, pero que podamos mantener nuestra confianza hasta el final. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das promesas que van a ser tan ciertas, tan seguras su cumplimiento, que vamos a poder regocijarnos en tu salvación. Ayúdanos para creer, para aceptar este mensaje, Señor. También ayúdanos para cooperar con todas las agencias celestiales que están procurando nuestra redención. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.